Vimos al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación y de Industria y Comercio de la República Dominicana, entre otras funciones públicas, Melanio Paredes. Buenos días. Buenos días, Domingo, y saludo a todo el panel, al amigo Nieve, a Fafa, a Patricia, siempre a sus órdenes. Gracias, Melanio, por estar en este rumbo, el rumbo de la mañana. Qué bueno escucharte en las primeras horas del lunes, después que el Comité Político del PLD se reúne y fija una serie de posiciones muy vinculadas a los temas que se están tratando, temas de corrupción administrativa, temas de 3 causales en el Código Penal. Explícanos hacia dónde va el PLD con estas posturas. Comencemos por la corrupción administrativa. Ciertamente el PLD ha asumido lo que hace algún tiempo había abandonado, y era el poder ser una organización que asume posiciones, no una simple organización electorera con anodina, sin posición sobre temas cruciales, que son los que definen en definitiva si un partido es progresista, es conservador, ideológicamente. O sea, para muchos la ideología finalizaron, para nosotros no. Para nosotros sigue marcando el paso que va de alguna manera a limitar las inconductas individuales de la gente. Y es como un poco planteábamos ayer en la discusión de las 3 causales. Cuando usted decide afiliarse a una organización política, es porque usted abandona convicciones individuales para poder asimilarse a una posición colectiva, un proyecto de poder en este caso. Y usted pudiera tener convicciones religiosas, pero si usted es parte de un partido político, lo importante son las convicciones partidarias. ¿Cuál es la declaración de principio que asume ese partido? ¿Cuáles son las posiciones históricas que usted levanta? Porque a nadie se le ocurre, por ejemplo, que en una plataforma de gobierno, en un país desarrollado, aparezca un partido liberal dándole un tratamiento diferente al que lo hace el resto del mundo al tema migratorio, por ejemplo, o a este mismo problema de religioso, del Estado laico, etcétera. Entonces, yo pienso que el PLD comienza de nuevo, como fue tradición en el bolchismo, a marcar el territorio en términos ideológicos. Respecto a todo el tema de la corrupción administrativa, yo siempre he defendido que cada individuo cargue con sus responsabilidades individuales. La organización solo tiene que defender que se cumpla el debido proceso, que no se cometan atropellos, que no se produzcan linchamientos mediáticos. Pues si usted metió la pata o metió la mano, usted tiene que cargar individualmente con sus responsabilidades, sin que esto necesariamente arrastre a todo el colectivo, a toda la organización. Porque en definitiva la corrupción en este país es sistémica, y como se ha señalado, es más perversa la impunidad que la corrupción misma, porque cuando se cae en la impunidad, entonces es un círculo pernicioso que se va repitiendo históricamente, y nunca los culpables de hechos de corrupción finalmente pagan por sus culpas. En el caso específico que nos ocupa, yo he conocido en los últimos tiempos al mayor general Cáceres. A mí me parece una persona correcta, yo no puedo prejuzgar, y él tendrá que en los tribunales o en la instancia que le corresponda dar testimonio de su honestidad o cargar con alguna acción irregular o alguna inconducta en que haya caído. Y ese es un tema que tendrá que ventilarse en los tribunales. Lo que de alguna manera el PLD ve con preocupación es que estos son acciones episódicas, porque de esto se habló hace bastante tiempo, de que se estaba investigando, y de buena a primera, pues la clásica postura macondiana de tranquilo. O sea, yo entiendo que la cárcel, y así entendemos nosotros, es el último recurso en términos de medida de coerción. Si la persona no está supuesta a la fuga, si es una persona que tiene arraigo, pues que se investigue, que se le dé la posibilidad de que
de que tenga sus abogados, que se comunique con ellos, que se defienda, y si finalmente tiene que pagar por ello con cárcel, porque paga con ellos por cárcel, y no hacer todos estos escándalos que parecen inducidos cuando el gobierno tiene algún tipo de dificultad de imagen o cuando se han cometido hierros, y entonces parecería que todo esto es un circo mediático. Eso nos preocupa. Melanio, con relación a las 3 causales, ¿cuántos diputados tiene tu partido? Tenemos unos 60 diputados, pero tú sabes, Papa, que aquí hay un problema de desenfoque, conducta, no solamente en el PLD, de todos los partidos. Ayer ese era el tema, eso fue el tema de debate, que si nosotros íbamos a aprobar como órgano político, como dirección política, una decisión, que no estuviésemos en capacidad de que nuestros legisladores la cumplieran, y si no lo hacen, que pudieran ser sometidos a procesos disciplinarios. Y ahí hay una discusión bastante interesante sobre el tema de la conciencia. Ayer hubo mucho de filosofía en las discusiones. Yo prefiero asumir, más que la conveniencia política, la coherencia política. Bosch nos mostró, Domingo Páez lo sabe, que la coherencia es una de las mayores virtudes del político, porque la conveniencia es un tema pasajero. Si mañana, cuando se someta a votación, nuestros 60 diputados no se rigen por la decisión que se tomó en un partido al que ellos pertenecen, y que lejos de yo venir aquí a reclamar el centralismo democrático, que para muchos ya es un anacronismo del partido leninista, yo sí pienso que si usted tiene una organización y usted asume su declaración de principio y sus estatutos, y esa declaración de principio dice que usted es un partido progresista y que usted tiene que apostar y defender la libertad que tiene cada ciudadano o ciudadana sobre decidir sobre su cuerpo, sobre algo que le afecte de manera a su integridad, de manera cardinal a su integridad, usted tiene que asumir las posiciones del colectivo. Usted no puede venir ahora a decir que usted tiene convicciones religiosas, porque usted es católico creyente o protestante. Usted tiene que asumir las posiciones partidarias, porque usted es miembro de un partido, no de una iglesia o una secta religiosa. Yo creo que es así, que eso la gente puede pensar su diferencia con el partido antes de aceptar una representación, pero que no hay excusa para que no se cumpla la disciplina. Eso es válido también para el PRM, que en nombre de la tolerancia lo que quieren es cumplir con una declaración y dejar que la gente no haga. Si se cumple la voluntad de tu partido y del PRM, se aprovechan las 3 causales. Hay mucha gente que es la simulación. La simulación en este país es una profesión de los políticos, lamentablemente. Y tienen un discurso y una retórica diferente. El propio presidente Medina decía ayer que cuando entra en contacto con amigos que son del área política liberal en América Latina, le dicen, ¿y cómo es que allá, siendo el PRD un partido que viene de una raíz progresista, el PRM por igual, y ustedes se definen como tal, ¿cómo es que ustedes no pueden reunir una mayoría en el Congreso para pasar las 3 causales? Y es verdad, es una increíble, sí. Eso es así. Dominicano. Melanio, esa línea que se baja y que no había ocurrido, porque la otra vez se dejó como más o menos a libre albedrío a los legisladores. Esa línea es compacta ya, ustedes evaluaron. Eso significa que si ustedes mantienen una línea compacta y coherente, las 3 causales, o al menos algunas de ellas, van a ser aprobadas. Fíjate que la rueda de prensa se dio ayer con los 2 voceros. El secretario general se hizo acompañar por el vocero de nuestros senadores, el senador Iván Lorenzo, y por Gustavo Sánchez, que es nuestro líder del bloque parlamentario de la Cámara de Diputados. Y ellos fueron fervientes defensores de la propuesta. Y el hecho de estar ahí, anunciando al país la posición que institucionalmente adoptó el comité político, es mandándole un mensaje a nuestros legisladores. Yo no sé, en definitiva, qué va a ocurrir, pero lo que el comité político, la señal que mandó ayer,
es que asumimos las consecuencias. El PLD votó 7 diputados a principio del siglo, cuando decidieron votar por la elección que los emitieron los seguidores de Hipólito Mejía. Parece, no sabemos si por el hombre del maletín o como fuera, esos 6 diputados votaron contrario a la línea nuestra de que no se apoyara el proyecto reeleccionista. Y lo hicieron, nosotros sufrimos la consecuencia de perder 6 diputados. Yo no sé si el comité político ahora estaría en disposición de ello. Como dice Fafa, hay un tema de conciencia y ayer se alegaba eso, pero yo entiendo que las organizaciones tienen que darse a respetar. Si Melanio. decidió institucionalmente algo, tiene que defender eso. Melanio, pero ahí hubo un problemita y fue que lo aceptaron de nuevo. Y eso entonces le garantiza impunidad para lo que hagan el brinco. Domingo estaba dirigiendo el PLD Leonel Fernández. Ah, ok. Y cuando dirigía Leonel Fernández porque tampoco se bajó línea. Miren, señores, y tú lo sabes, Domingo, yo me veía, la gente entendía que yo era leonelista porque Leonel tiene un discurso progresista, pero en la práctica muy conservador. Leonel era lo que decía que no se podía pelear ni con la iglesia ni con ustedes los periodistas. Sí, que yo me tragara toda la campaña que se hizo contra mí en el Ministerio de Educación, porque no se puede pelear con la prensa. No, señor. Yo creo que la verdad usted tiene que se pelea con la verdad, Melanio. ¿Qué tiene que ver que sea prensa o iglesia o lo que sea? Así es. Entonces resulta que toda esa posición guabinosa frente a todo esto era para no caer en desgracia con la iglesia. Pero yo he dicho, aquí Peregrín Castillo, con el que tengo mi diferencia con todo el tema haitiano y demás, Minuta Vargas, tú, Domingo, José La Luz, mantuvieron posiciones distantes, esas posiciones del dogma religioso, y salieron electos en la circunscripción 1 de la capital, donde se supone que están la lumbrera, esa es, digamos, la vanguardia en términos políticos. Claro, y Faride y Horacio Rodríguez, José Horacio. Así está José Ignacio, ahora un magnífico legislador que yo no... viene el más votado, Melanio. Así es. Entonces hay que hacerse de pendejada. En este país hay que comenzar a asumir posiciones con todas las consecuencias. Yo soy de los que defenderé que nuestros legisladores se alineen con la posición partidaria. Y si no lo hacen, que entonces ahí tenemos otros mecanismos disciplinarios que se están estableciendo, no por un problema de retaliación y de libertad de expresión. Yo leí ayer, se lo voy a mandar luego, un fragmento de la Declaración de Principios nuestra que dice que la discrepancia debe manejarse sobre la base de fortalecer al colectivo y no supeditarlo a las posiciones individualistas. Mira, eso es lo que hay que ver. Claro, Melanio, hay que recomendarle a todos esos jóvenes y a los no tan jóvenes que tienen miedo, que por miedo no apoyan las 3 causales, que se lean un librito llamado Juegos de Poder. Se refiere a la dimensión de los líderes de la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ellos fueron tan influyentes? Y sabrán por qué no debe tenérsele miedo a las convicciones y ser leal a los principios. Así es. Si se lo leyeran, pero a lo mejor es demasiado pedirle que se lean esa. Son como 300 páginas. Mándaselo a Iván Lorenzo, Domingo. Mándaselo a mi amigo Iván. Sí, así es. Gracias, Melanio. Siempre muy agradable conversar contigo. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, Melanio.